vez más, Jesús. 12 de octubre del 2021, Día de la Raza, Día de la Hispanidad. Les invitamos, por favor, al darle la bienvenida al programa Hola Honduras, a que nos acompañen en una breve oración, inclinando, por favor, su rostro en este momento. Bendito Dios, gracias por la vida. Tu presencia resplandece en toda la creación y me maravillo con tanta grandeza. Gracias, Señor, por todas las oportunidades que me das. Que no pierda nunca mi sagrado tiempo en cosas vanas que no ayudan y lo gaste más bien en lo que agrade a tu corazón desde mi trabajo, en mi familia y en lo ordinario de mi vida. Señor, aumenta mi fe para que en todo te reconozca, sin esperar signos extraordinarios, y mi fe esté puesta en tu sagrado corazón y en tu palabra viva y real que obra siempre. Señor, mi fe que no esté puesta en los milagros, sino en tu divina voluntad. Ayúdame a aceptarla y a esforzarme por cumplirla. Ilumíname y dirígeme, sé el capitán de mi barca y llévame al destino que me tienes preparado. Todo esto, Señor, te lo pido en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Buenos días, compañeros. Buenos días, Honduras. Estamos muy contentos esta mañana de martes, agradecidos con el Creador porque nos permite estar aquí, y a usted porque nos da la oportunidad de entrar hasta la comodidad de su hogar. Le invitamos que se quede con nosotros, por favor. Hay mucha temática que tocar esta mañana a través de Facebook Live, en BTV Somos Todos Honduras, a través de la web, a través de YouTube y a través también de la 92.5 FM, tanto en la zona central como en la zona norte del país. Feliz martes, compañeros. Seguimos avanzando con buena actitud positiva. Hoy no hay que ni casarnos, ni embarcarnos. Ni embarcarse, ni se case ni se embarque los martes. Sí. Mal día. La canción. Los demás días sí se puede. Miren, una de las temáticas, como mencionaba Alejandra, compañeros, amables televidentes, que está también pues llamando mucho la atención a nivel sanitario, son las nuevas jornadas de vacunación comunitaria que está implementando la Secretaría de Salud para que usted pueda vacunarse contra la COVID-19. Hoy estarán en el diálogo con el licenciado Jorge, platicando vía Zoom, la doctora Carla Pavón, quien es la jefa de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud, el subsecretario de Salud, Freddy Guillén, y también el coordinador de esta Unidad de Vigilancia, el doctor Omer Mejía, para hablar sobre cuáles son los panoramas en torno a esta nueva jornada de vacunación. Ya también el presidente Hernández ha anunciado y está, mejor dicho, exigiendo a la Secretaría de Salud que tenga un plan de contingencia para una tercera dosis de la vacuna de Pfizer a la población hondureña. Obviamente esto bajo indicaciones internacionales por la OMS, OPS, obviamente, y la Secretaría tiene que empezar a tener un plan para poder aplicar esta tercera dosis. Así que esté muy al pendiente porque es un tema que le interesa a usted a nivel de salud. Y fíjese, Ale y Efer, que aun cuando el gobierno finaliza el 27 de enero del próximo año, pero tendremos nuevas autoridades, desde un nuevo gobierno el 28. Es bueno que el presidente, con toda sinceridad en este caso, esté ya planificando algunas acciones, al margen de quién gane el proceso electoral, porque lo importante también es que la prevención esté, y si la tercera dosis se va a aplicar, pues por lo menos que vayan avanzando. Que haya una continuidad sobre el proceso de vacunación, ¿verdad? Mire, esto precisamente lo dio a conocer Pfizer de hace un par de semanas, ¿verdad? Donde ya estaba en la fase prácticamente terminal de aprobación para la tercera dosis de la vacuna. Y bueno, también está el proceso de vacunación de menores de 5 a 12 años que está por confirmarse. Esto también es un paso para que todos volvamos a esa nueva normalidad o volvamos a ser quienes éramos hace 2 años atrás, y de alguna manera las campañas de vacunación pues siguen mitigando el golpe y el impacto del coronavirus, aunque las autoridades de salud precisamente están preocupados en esta semana y la que viene, ¿verdad? Por el repunte significativo que puede haber por la Semana Morazán. Bueno, partidos de fútbol. Lo que usted apunta, Licenciado, es muy importante porque el hecho de que las autoridades actuales del país
den su sesión a la siguiente no significa que el COVID se va a ir, ¿verdad? Es Sino correcto. que los nuevos mandatarios van a tener también que asumir la responsabilidad del COVID. Así que, bueno, es importante que haya un plan de contingencia. Siga siendo la secretaria Alba Consuelo Flores la encargada de salud, o sea, otra persona obviamente tiene que continuar con esta temática. Así que es importante tener un plan de contingencia siempre en estos sentidos. Sí, es importante. Yo creo que eso que usted apuntó hay que analizarlo muy bien, ¿verdad? Sí. Porque hay que darle una continuidad al tema de la vacunación, hay que darle una continuidad a la tercera dosis. Bueno, El Salvador precisamente ya está comenzando a aplicar la tercera dosis de Pfizer, entonces a personal médico y también adultos mayores. Así que esperamos que este proceso también se pueda realizar lo antes posible también aquí en el país. Hay asuntos que trascienden el gobierno, salud, educación y seguridad. O sea, en esto yo creo que incluso una nueva administración tiene que reunir a varios sectores. Mire, ya no se puede gobernar, como dicen, un solo partido. Ya no puede gobernar una sola persona. Tiene que incorporar a todos los sectores y darte cuenta que en la medida en que la gente tome participación en estos programas, en esa misma medida va a tener éxito. Bueno, el dicho lo dice, 2 cabezas piensan mejor que una. Que piensen mejor que una. Y si son 3 es mejor. Es mejor. El problema es que quieran compartir estos 3 pensamientos, cada quien tiene sus propios liderazgo. Eso se trata de liderazgo, Sí. Correcto, honestamente, de saber conducir y saber llevar a esa gente. Así es. Bueno, le invitamos, por supuesto, que se quede con nosotros esta mañana. Hay mucha información. Vamos a iniciar con contactos en vivo en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Nuestros compañeros ya están listos para informarnos. En efecto, Ale y Efer, estamos ya con nuestros compañeros en las unidades móviles, Walter Pérez, Denis Velázquez, aquí en la capital de la República. Vamos con ustedes, colegas. Walter, muy buenos días, adelante. Buenos días, licenciado Jorge Zelaya. Buenos días, televidentes de Hola Honduras. A esta hora de la mañana, en efecto, me acompaña Ever Velázquez. Él es el único bombero, como recordarán, hace 3 años aproximadamente, fallecieron varios bomberos en el incendio de La Montañita. Él es el único bombero que, gracias a Dios, es sobreviviente, pero está denunciando que ha recibido amenazas de despido por solicitar que se le sigan sus respectivas cirugías. Si nos confirma esta información, Ever, buenos días. Hola, buenos días. Sí, así es. Cuando yo regresé el 7 de diciembre del año 2018, a lo que es Honduras, a mí se me prometió que para el mes de febrero del año 2019 yo retornaría a la Ciudad de México para poder culminar con el tratamiento de cirugías reconstructivas en mi rostro. Al final surgieron diferentes factores que impidieron mi retorno a la Ciudad de México, por lo que exigí que se me pudiese tratar aquí en mi país. Al final ya son 3 años y todavía sigo exigiendo lo que son las cirugías. Cuando tenía 1 año y medio y al ver que generaba bastante presión, pero no recibía ningún tipo de apoyo, realicé un reportaje donde exigí y traté de, a través de los medios de comunicación, poder llegar o tener un mayor alcance y poder llegar a oídos del gobierno para que pudiese recordar lo que se me prometió. Al final, lo único que obtuve de eso fue que se me hablara de un despido, lo cual sí me dolió muchísimo, porque al final estuve a punto de ofrendar la vida por este trabajo. Tengo el 85% del cuerpo quemado y no es justo que por exigir solamente el poder tener una vida lo más normal posible se me tenga que tratar de esa forma. ¿Cuánto es el costo que tiene usted, que tienen estas cirugías? Y también por parte de las autoridades del Cuerpo de Bomberos, ¿qué se les ha manifestado? Pues no hay un costo estimado, porque al final se necesita realizar una evaluación. Durante todos estos 3 años yo he buscado a diferentes cirujanos quienes han determinado de que lo que necesito son microcirugías para poder restaurar algunos nervios de mi rostro y poder mejorar así la funcionalidad. He tratado de buscar un microcirujano aquí en nuestro país, pero no lo he encontrado. Al final hablé con la doctora Lourdes, quien me trató en la Ciudad de México durante todo el proceso de quemadura, quien me recomendó al doctor Reinaldo Reynoso. A mi nivel es bastante difícil poder entablar una comunicación con él y para poder gestionar una cita, por lo que he solicitado mediante distintos informes a mis superiores que se me pueda gestionar de esta forma para poder retornar nuevamente a la Ciudad de México y que él evalúe y me dé en sí
lo que es una respuesta concreta, si realmente es factible o no poder realizar la cirugía que yo estoy pidiendo. ¿Por parte de quién han sido estas amenazas? Las amenazas directas de despido han sido por parte del representante superior del lugar para quien yo laboro. Muchas gracias, Ever Velázquez. Es lamentable la situación de Ever. Licenciado Jorge Zelaya, televidentes, recalcando, él fue el único bombero que sobrevivió de este incendio que se registró en la montañita en el año 2018. Ahora él está enfrentando este escenario de despido, esta posible amenaza de despido por exigir que se le siga el proceso de cirugías. Es lo que les podemos informar, licenciado, a esta hora de la mañana. Retornamos con ustedes. Buenos días. Buenos días, gracias Walter, Denis y también a Ever haciendo esta denuncia y que ojalá haya eco en las autoridades del gobierno. Vamos ahora a San Pedro Sula con nuestro compañero Samuelito Cuello. Y Darwin recibe la señal desde el norte del país. Muy buenos días, adelante Samuelito. Muy buenos días, licenciado Jorge Zelaya. Buenos días también a toda la audiencia que nos ve por la pantalla de BTV esta mañana. Me encuentro con la doctora Lesbia Viatoro. Ella es la jefa de la región metropolitana aquí en San Pedro Sula, que nos brindará un poco más de datos que son importantes y datos también que podrían sonar positivos en medio de un momento complicado del COVID-19. Usted nos informa, doctora, cómo está actualmente la relación del COVID con el pueblo hondureño. Muy buenos días. Buenos días, sí. Aquí en la ciudad de San Pedro Sula, del 1 de enero tenemos un total de 20.649 casos confirmados, de los cuales se han recuperado 4.281 y lamentablemente han fallecido en lo que va del año 789. Esta última semana epidemiológica nos dejó un descenso de casos. Aquí vamos a hacer la aclaración que esto es en relación a los casos captados en los centros de triaje, donde también disminuyó la afluencia debido a que estuvimos de asueto por el feriado morazánico. Una disminución de un 74%, lo que significa que apenas se detectaron 82 casos nuevos en la ciudad de San Pedro Sula y la positividad bajó en un 2%. Tenemos una positividad de 24%. No reportamos fallecidos durante esta semana, pero esto no significa que sea una cifra que va a quedar estática, porque si tenemos algún paciente ingresado que ingresó a un hospital la semana anterior, me cae a esta semana una defunción, por lo que estos datos pueden variar. Esto es algo positivo en relación a que no hay fallecidos al momento. Y en cuanto a la disminución de la asistencia a los centros de triaje, pues generalmente ocurre cuando hay un feriado de tantos días que las personas salen de la ciudad para poder disfrutar de turismo y recreación. Tuvimos un promedio diario de 22 atenciones en el Colegio de Ingenieros. En el triaje de Infop, 47 personas atendidas promedio diariamente. Y en el triaje salida al norte, 56 personas. Es importante dar a conocer a la población que estos triajes estuvieron aperturados durante todos los días, 24 horas y los 7 días de la semana pasada. Doctora, en ese sentido se puede decir también que la gente está llegando menos a los triajes y podemos decirlo abiertamente, están falleciendo en sus hogares. Esto no es positivo ni tampoco le está dando también una mejor calidad de vida en medio de esta enfermedad. Sí, realmente hemos visto la tendencia al descenso. Tuvimos 6 semanas duras aquí en la ciudad de San Pedro Sula, donde los centros de triaje estaban con todas sus camas de estabilización ocupadas, pero hemos visto que ha ido en descenso. Realmente tendríamos que ver cómo van las atenciones esta semana para poder hacer un comparativo si realmente estos resultados son efecto del feriado morazánico. Nos imaginamos también que después de este feriado los centros de triaje van a estar completamente preparados porque la afluencia podría incrementar. Sí, eso es parte de lo que se espera, son parte de las proyecciones que ha ocurrido después de Navidad, después de Semana Santa. Generalmente una semana después ocurre una explosión de casos y un aumento considerable de los mismos. Muchas gracias, la doctora Lesbia Viatoro, con esta importante información desde la zona norte del país, informando esta mañana también sobre el porcentaje y también los números reales que están manejando ellos aquí en la región metropolitana con el tema del COVID-19. Hay que tener muchísimo cuidado, mantener las medidas de bioseguridad y además, si usted se siente mal después de este feriadón, hay que ir a los centros de triaje para cuidar su vida y a los familiares. Con imágenes de Darwin González, si no hay consultas, si no hay dudas, licenciado Jorge Zelaya, a esta hora de la mañana yo regreso a los estudios principales.
Muy buenos días. Buenos días, gracias Samuel Darwin y a la doctora en el norte del país. Y a propósito, en el diálogo la mañana de hoy tendremos al viceministro y a dos altísimos funcionarios de la Secretaría de Salud hablando sobre este proceso de vacunación ahora que se hace en barrios y colonias, particularmente de la capital de la República. Saludo de nuevo a Alejandra Rivera, está lista para ofrecernos a continuación los titulares de portadas aquí en Hola Honduras. Ale, buenos días. Buenos días nuevamente, licenciado Jorge Zelaya. Efectivamente, estamos en nuestra sección Hola en Portada. Los titulares más destacados esta mañana de martes 12 de octubre del 2021. Y precisamente en su titular principal le damos a conocer que México ayer hizo un llamado para poder atender peticiones de asilos políticos. Ante esto, miles de migrantes se reunieron en el Estadio Sur de México para pedir refugio. Más de 5,000 fueron exactamente y en su gran mayoría fueron haitianos. También en otras informaciones se registran apagones en sectores de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Debido a un déficit de 45 megavatios, confirmó el director del operador del sistema ODS. CESAL rechaza denuncia de presunta corrupción, dice, ante el CNA. Además, sobrepasan las 10,000 muertes por COVID-19 en Honduras. Durante los últimos 5 días se realizaron más de 5,234 nuevas pruebas para diagnosticar el virus, lo que suma más de 10,000 muertes en el país. Estos son los titulares más importantes esta mañana de martes en Hola en Portada y por supuesto estará disponible a través de las plataformas digitales. Nos vamos a una breve pausa comercial. Invito a que no nos cambie al regresar con más información aquí en Hola Honduras. En 10 colonias capitalinas inició ya el plan piloto de la Secretaría de Salud de vacunación comunitaria contra el coronavirus. Autoridades han explicado que el propósito es acercar la vacuna contra COVID-19 a las personas que no pueden desplazarse hasta un centro de vacunación. Además, en este pilotaje se mapean a los adultos mayores y personas con discapacidad severa para facilitarles una brigada especial. Las colonias, y préstenle por favor muchísima atención la gente de Tegucigalpa y Comayagüela. Las colonias El Pedregal, La Era, Villanueva, La Canán, La Cañada, Barrio El Centro, Colonia Nueva Esperanza, Flor del Campo, La Peña por Bajo, La Alemania y La Vía Cristina. Son las que se realiza la vacunación comunitaria. Tras la visita a las colonias se va a establecer un punto fijo de vacunación y así será en forma sucesiva hasta llegar a los más de 1,200 barrios y colonias de la capital de la República. Todo este trabajo busca bajar los casos positivos de coronavirus y algunos conocedores del tema indican que si esto sigue así, esa curva de contagio definitivamente tiene que disminuir siempre y cuando se cumplan las medidas de bioseguridad y que la gente responda al llevarle la vacuna a su casa. Para conversar con nosotros sobre este proceso de vacunación de manera comunitaria nos acompañan, estará vía Zoom en unos minutos la doctora Carla Pavón, que es la jefa de Vigilancia de la Salud, y en nuestros estudios los doctores Homer Mejía, que es el coordinador de la Unidad de Vigilancia, y el subsecretario de Salud, el doctor Freddy Guillén, a quienes de inmediato saludo, le damos la bienvenida y esperamos que usted preste atención a las indicaciones que ellos nos darán y fundamentalmente las recomendaciones para que se vacune. Por favor, vacúnese, y más ahora que le están facilitando. Vacunas hay en existencia más que suficientes. Ahora le corresponde a usted, amigo televidente, radioescucha o que nos están siguiendo a través de Facebook, para que se pueda vacunar. Doctor Guillén, muchísimas gracias por estar aquí también. Igual al doctor Mejía, bienvenidos y gracias. Buenos días.
Muchas gracias, buenos días, licenciado Jorge, doctor, mucho gusto, y al pueblo hondureño que nos ve esta hermosa mañana. Importante, ¿verdad?, hablar de estos avances que se han tenido, de cómo ha ido cambiando el proceso y las estrategias en la vacunación a nivel nacional. Creo yo que tenemos un avance significativo y además también es importante hablar de cómo estamos acercando la vacunación a la población. Hemos hecho los diferentes análisis a través de la Unidad de Vigilancia de la Salud, que trabaja arduamente en este contexto, el programa ampliado de inmunización también, y hemos podido corroborar que las zonas urbanas, la gran mayoría de los hondureños ya está vacunado, pero ahora tenemos un reto diferente, convencer a aquel hondureño que por desinformación, porque ha escuchado a un vecino, a una mala persona, a un mal dirigente político, porque también tenemos que mencionarlo, a un, creería yo, sin ser controversial, a un mal líder religioso también, que está de repente por ahí diciéndole a la gente que no se vacune por diferentes motivos. Y yo creo que nosotros, sin temor a equivocarme, hemos visto resultados concretos en el proceso de vacunación. Hoy en nuestro país ya no tiene los altos niveles de contagio que tuvimos hace 3 meses aproximadamente, cuando tuvimos un 115, 120% de ocupación en las salas de estabilización y más de un 100% en las salas de hospitalización. Y hemos visto, me he encargado personalmente con las otras autoridades de la Secretaría de Salud y todo el equipo técnico de revisar cada triaje y hemos podido comprobar que tenemos un 3% de ocupación dentro de ellos y además también hemos visto descensos importantes en los hospitales. Perfecto, eso es muy bueno. Está ya conectada con nosotros vía Zoom también la doctora Carla Pavón, jefe de vigilancia de la Secretaría de Salud, sobre este trabajo, sobre este proceso que se está desarrollando en 10 colonias de la capital como piloto. Doctora, buenos días. Gusto tenerla aquí con nosotros. Buenos días, licenciado Jorgito. Un gusto nuevamente estar en su canal. Y buenos días a mis colegas, en la cual pues esta mañana, más que estar en un programa más, ¿no?, queremos mandar un mensaje importante a la población hondureña, por qué debe vacunarse, por qué, cómo nos vamos a mover hacia las comunidades. Y hemos venido haciendo, casualmente ayer hice un análisis de quienes se siguen muriendo, de quienes siguen cobrando vida por esta enfermedad tan cruel. Y si usted se acuerda, licenciado Jorgito, nosotros iniciamos la vacunación en un grupo priorizado como era el personal de salud, pero nuestro segundo grupo más priorizado fue la tercera edad, y esa tercera edad es la que sigue sufriendo, y a hoy se suma también otro grupo de importancia, que es el grupo de embarazadas. ¿Por qué? Porque son los dos grupos, diríamos, después de los grupos también de comorbilidades como hipertensión, diabetes, y otros como obesidad, es el grupo también de alto riesgo. Yo diría que 3 veces más riesgo una embarazada que como cualquier otra que no se ha vacunado. Mire, yo estaba haciendo también un análisis de la mortalidad en general y la mortalidad ha bajado, ha disminuido, y este es el impacto de la vacuna, pero no hemos podido incidir en la tercera edad. ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros vemos que muchos de la tercera edad no se han vacunado. Y esto coincide con la estadística de los hospitalizados. Los hospitalizados, si usted va y pregunta a un hospital quién está en una sala de UCI, quién está hospitalizado gravemente, es aquella persona, en su 90%, nos están diciendo el estado vacunal es 0. O sea, no se han vacunado. ¿Por qué? Porque la vacuna tiene 2 grandes objetivos. La vacuna tiene, uno de sus grandes objetivos es bajar la mortalidad. Y lo estamos viendo. Yo se lo puedo mostrar en un cuadro que les envié. Porque las cosas se dan con evidencia. Y yo le puedo dar la evidencia. ¿Cómo ha bajado en esta última semana la mortalidad? Entonces, el impacto de que está provocando la vacuna en cuanto al objetivo grande, que era bajar la mortalidad, sí ha disminuido. Pero los que se nos están muriendo, el 78%, se lo puedo hablar con gráficos, el 78%
de los que se nos están muriendo son mayores de 50 años. Y el porcentaje más alto es del 60 a 69 años. Por tanto, es importante enviarle este mensaje a la población hondureña. Nosotros estamos frente a la batalla, pero usted también tiene que pasarse a la batalla. La población hondureña tiene que ir a vacunarse. ¿Que vamos a hacer estrategias de movernos quizás de casa a casa? No. Tenemos que explicarle por qué no a la población. Porque también la población tiene derecho a saber la técnica. Técnicamente no se puede ir a casa con este tipo de vacuna. Una, por su red de frío. Dos, porque esta vacuna tiene que tener 15 minutos a 20 minutos una persona estar vigilada por un personal de salud, llámese licenciada en enfermería o llámese médico. Entonces, ¿qué quiere decir si yo voy a una casa? Me voy a estar 20 a 30 minutos en esa casa vigilando al paciente, que no le suceda nada, que no le pegue una reacción, ya sea anafiláctico, cualquier situación. Por lo tanto, es imposible que nosotros pudiésemos avanzar en la vacuna estando media hora en una casa. Por lo tanto, es más fácil para nosotros poner un puesto de vacuna en una comunidad, perifoniar, buscar embarazadas, buscar tercera edad y que estas personas vengan al puesto de vacunación de su barrio y colonia. Les estamos acercando la vacuna, les vamos a acercar la vacuna. Mire, yo en la semana morazánica me fue increíblemente bien y estaba contenta porque fui hasta Vallecillos, municipio lejano de Francisco Morazán. La gente se abocó a vacunarse en ese municipio. Entonces, también nosotros vamos a buscar estrategias de ir a buscar. Fui a la montaña de la Flor, también se fueron a vacunar. Ahora, en las ciudades como San Pedro Sula, como Tegucigalpa, que es grande la población, es una densidad poblacional muy grande, tenemos que buscar aliados y nuestros aliados son la población. La población nos tiene que ayudar al personal de salud para dar impacto, para poder disminuir cada día más esa mortalidad que tantos abuelitos, padres nos ha quitado. Yo les decía en otro programa que nos estamos quedando en Honduras sin la sabiduría, porque las canas que pintan nuestros abuelitos, las canas que pintan nuestros padres son de sabiduría y por lo tanto es de cuidar a este grupo de edad. Y lastimosamente se nos están muriendo siempre los de la tercera edad y es ahí donde nosotros queremos incidir, licenciado Jorgito. Doctora, muchas gracias en esta parte introductoria de la conversación amplia que tendremos, por supuesto, hasta las 8 de la mañana aquí con nuestros distinguidos invitados. Doctor Homer Mejía es el coordinador de la unidad de vigilancia de la Secretaría de Salud. ¿A cuántas personas pretenden llegar como institución del gobierno en estas brigadas que están realizando? Bueno, el propósito de poder inmunizar a la mayor parte de la población es prácticamente llegar a la meta que nosotros tenemos. Recordemos que la población son de 7 millones, más de 7 millones que debemos de vacunar a nivel nacional y para eso la Secretaría de Salud ha iniciado con un proyecto piloto. Este proyecto piloto, como usted mencionaba al inicio de su programa, son en 10 colonias. Estas colonias que son de difícil acceso, donde hay situaciones que ya conocemos nosotros, económicas, que dificulta a veces el desplazamiento. Y esta estrategia que la Secretaría de Salud, en el cual el subsecretario Freddy Guillén, el programa ampliado de inmunización, el subsecretario también Neri Cerrato y también otros subsecretarios que han estado apoyando esta estrategia, junto con la doctora Carla Pavón, nos ha permitido ver el impacto que está teniendo en que la población está llegando. Y es ahí donde nosotros queremos inmunizar la mayor cantidad de personas que están dentro de la población meta. Como decía la doctora Pavón, el primer grupo priorizado a vacunar cuando se dio la primera introducción de las dosis de vacuna fue a la población mayor de 60 años. Ese es el grupo de riesgo que en este momento vemos, como observábamos en la gráfica anterior, el 78% de las muertes
están entre los grupos de edad de 50 a 59 años, 60 a 69 es el donde se encuentra el mayor predominio de las muertes, seguido del grupo de edad de 70 a 79. Y algo importante, licenciado Zelaya, es que cuando usted va a una sala COVID o va a una unidad de cuidados intensivos, de cada 10 personas que están hospitalizadas, solo 3 de ellas están vacunadas, parcialmente o totalmente. Cuando decimos parcialmente, que solo cuenta con una dosis de la vacuna, y totalmente cuando ya se ha aplicado las 2 dosis de vacuna. Pero el 70% no tiene ninguna dosis de vacuna aplicada, y esto es algo en la cual nos conmueve cuando entramos a una sala, y el cual el subsecretario también ha visto, en la cual a veces los pacientes nos dicen: yo no me quiero morir. O sea, es algo desgarrador cuando están hospitalizados en una cama, personas de 60 años, y que me dicen: yo no me quiero morir. Y es cuando yo a veces les hago la pregunta: pero usted, ¿por qué razón no se ha vacunado? Entonces no esperemos complicarnos y llegar a una sala de un hospital, o sobre todo a una unidad de cuidados intensivos, donde al rebasar la estadía de más de 7 días en una unidad de cuidados intensivos, no digamos si pasan los 10 días, las probabilidades de morir son más grandes, licenciado. Entonces, la manera en la cual la Secretaría de Salud está apostando para lograr inmunizar más cantidad de personas es con esta estrategia de la vacunación en comunidades, y que se ha hecho una forma piloto en 10 de ellas para luego expandirla a otros departamentos del país. Entonces, en este momento son 244.705 personas que nosotros tenemos confirmadas de COVID-19 al día de ayer, 244.705. Y fallecidos tenemos 6.776 lamentables decesos hasta el día de ayer a causa de la COVID. Estos son los datos que nosotros tenemos captados de manera oficial. Claro que van a ocurrir otros decesos que se dan de forma comunitaria, que no se registran, pero que están esas cifras. Tenemos el doble de personas que se han enfermado este año 2021, el doble de muertos este año 2021 en comparación al año anterior. En este momento la Secretaría de Salud tiene disponibilidad de la vacuna. Algo bien importante de nuestra población es que satanizamos, estigmatizamos. Primero era que la Secretaría de Salud no adquiere dosis de vacuna, que no tenemos disponibilidad de vacuna, que el país vecino sí tiene, que está inmunizando. Ahora le preguntamos a la población: ¿por qué razón no está yendo a vacunarse si ahora tenemos la disponibilidad de vacuna en la cual estamos aplicando a la población de 12 años en adelante, licenciado Jorge Zelaya? Perfecto. O sea, entonces, un llamado a la población es, sobre todo si pertenece a este grupo de edad de 50 años en adelante, sobre todo de 60 años, por favor, acude al establecimiento de vacunación más cercano para que se pueda aplicar la vacuna. Estos grupos de tercera edad tienen prioridad para no hacer esas filas, para que se les pueda atender de manera inmediata. Bueno, cualquier consulta, como por ejemplo Sandra Mendoza de la colonia Villanueva, que nos está preguntando dónde es exactamente el punto. Y teníamos ya, por supuesto, la consulta, y se la vamos a formular al viceministro de Salud, el doctor Guillén. ¿Cómo van a hacer? Porque hay colonias que son grandes. De las 10 que se han hablado aquí, yo diría que 7 u 8... Es bien difícil poder establecer un punto específico para la población, pero nos van a explicar los funcionarios de la Secretaría cómo, igual la consulta de Sandra Mendoza en este momento, dónde y cómo se va a decir este es el punto. Y creo que era por lo que apuntaba la doctora, en el sentido de que no pueden ir casa por casa, y eso es entendible, pero el punto en forma específica, cómo lo van a desarrollar el punto en estos 10 colonias que se está haciendo esta vacunación. Vamos a una pausa breve en radio, en televisión y en Facebook, y regresaremos con nuestros invitados. Y usted, por supuesto, si tiene consulta directa sobre el tema, puede hacerlo al 2235-2621 o 2235-2622, y también en el WhatsApp, si me ayudan por favor, compañeros, 3182-4375.
3182-4375 está en este momento también ahí en pantalla. Pausa breve y regresamos con nuestros invitados. Esta temática que es muy importante, vacúnese por favor. Hay vacunas en existencia, Lo que se necesita es la voluntad que usted pueda hacerlo. Mujeres embarazadas, personas de la tercera edad que se están muriendo en los últimos días, por favor, a sus hijos, a los nietos, lleven a sus abuelos, lleven a sus papás a vacunarse, llévenlos por favor. Pausa, quédense con nosotros, regresamos en un momento. Volvemos con nuestros invitados. La temática de hoy, brigadas médicas en colonias de la capital de la República para vacunación contra COVID-19. Doctor Freddy Guillén, viceministro de Salud. Ustedes nos decían cuando la pausa que es en los centros de salud en su gran mayoría, en los barrios, pero donde no hay centros de salud, se me venía ahorita, ¿no? Fíjense que nosotros hemos tratado de hacer una estrategia en conjunto, porque la mayoría de las, a nivel nacional tenemos más de 1.600 establecimientos de salud del primer nivel de atención, que son los centros de salud. El Distrito Central tiene más de 64, con parte de Francisco Morazán también. Entonces, no podemos llegar casa a casa, pero sí podemos llegar a preguntar casa a casa si la gente se vacunó en ese hogar. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Empezar a comunicar casa a casa que tenemos vacuna muy cerca de la población, ya sea en el centro de salud o en un punto convergente dentro de esa misma colonia. Es decir, las estrategias que ha implementado la Secretaría de Salud, no de esta vacunación, sino que de más de 30 años, ha sido con la vacunación, tanto el perifoneo, que van casa a casa, que hablan con la población, y también nos mencionaban ayer las autoridades de la Región Metropolitana de Salud, que el otro contexto es que van a ir casa a casa buscando las personas, así como se han buscado los sintomáticos respiratorios de tuberculosis, de otras enfermedades por muchos años, y preguntándole a la población si ya está vacunada, porque también tenemos nosotros, a través de la Unidad de Vigilancia de la Salud y todo el trabajo que hace el doctor Homer, la doctora Carla, a quien de verdad mi gratitud y mis felicitaciones por su trabajo. Sabemos de que hay gente que está postrada en una cama, por ejemplo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a llegar hasta esa persona? Es llegando casa a casa, preguntándole a la población y a esa persona que no se puede mover, que la gente no dispone de un vehículo o que la persona, por ejemplo, no tiene la capacidad económica de moverse, a esa persona sí la vamos a llegar a vacunar a su casa, ¿verdad? Teniendo en cuenta que en esa brigada va a ir un médico probablemente, va a ir una licenciada en enfermería y un auxiliar de enfermería. Entonces, ¿por qué la vacunación COVID no se da casa a casa? Porque primero es una vacuna nueva. Segundo, tenemos un sistema de farmacovigilancia que está atento a los efectos adversos de cada hondureño que se vacuna y tenemos que tener una respuesta inmediata en caso de una reacción de la vacuna. Yo le digo, en ninguna parte del mundo, casi estoy seguro, sin conocer a profundidad lo del tema en este caso, pero para colocarle, digamos, la vacuna contra COVID-19 y se va a ir casa por casa, ni Estados Unidos, ni Europa, ni nadie puede tener el personal suficiente para estar, como apuntaba la doctora Pavón, media hora esperando la reacción ahí. O sea, lo lógico, lo ideal es un centro de vacunación. Concentrar a la población. Concentrarlo y ahí va, ahí llega la gente. Porque no es que es difícil, es imposible poder practicarlo de esta manera. Y lo decimos también porque hay gente que dice, si no me vienen a vacunar acá a la casa, y si no voy a ser. Claro, hay excepciones, de las cuales apuntaba el doctor Guillén, una persona que esté postrada, una persona que no pueda movilizar, ahí es completamente diferente, pero alguien que pueda caminar, alguien que pueda ir, que se acerque, doctora Pavón, al centro de salud o en el lugar en donde tienen destinados ustedes. Y entiendo que también las 10 colonias que fueron ayer, hoy son 10 colonias completamente diferentes en el trabajo que está haciendo la Secretaría, doctora. Sí, como decía el doctor Guillén, nosotros tenemos años de experiencia en el programa ampliado de inmunizaciones. ¿Quién de nosotros, como estudiantes, como sociales, como personal de salud, no ha salido a buscar con un termo
a los niños, a las embarazadas, a los de tercera edad para vacunarlos. Siempre hemos hecho este trabajo. La diferencia con COVID es diferente, en verdad ha sido algo nuevo para todos, pero sin embargo, como decía, si hay un paciente que necesita que un personal llegue, vamos a llegar. ¿Por qué? Porque por lo menos sí podemos esperar ese tiempo por un paciente que realmente no se pueda mover y el personal, si sucede algo, inmediatamente lo atiende. Que gracias a Dios las reacciones son muy mínimas, gracias a Dios que a veces el estrés, los nervios, hacen que una persona pues se desmaye o algo, pero mire, realmente que nosotros, Dios nos ha guardado en esta aplicación de vacunas, han sido muy mínimas y vamos a tener todo ese ánimo de continuar buscando porque en la unidad de vigilancia, como decía el doctor Homer, se han duplicado los casos, se han duplicado los fallecidos. Él decía más de 6.000 fallecidos, pero solo el año 2021. Estamos hablando que se acumulan más de 10.000 casos de fallecidos, 10.000 familias que han quedado con un dolor, que han perdido su familia. Yo he perdido familia, yo he perdido amigos y es sumamente doloroso porque solo con ir al entierro, que no podemos ver a nuestra familia, que no lo podemos dar una sepultura como lo es normalmente, desde ahí es doloroso. Por lo tanto, aproveche la población hondureña que nos está viendo por sus canales, aproveche en este momento que las brigadas médicas, las brigadas de vacunación van a llegar a su colonia. Mire, este programa yo le tengo mucho respeto, porque lo bueno hay que decirlo. Lo bueno hay que decirlo y hay que seguirlo fortaleciendo. El programa Empleado de Inmunizaciones ha sido el más exitoso. A Honduras le ha puesto en alto. Honduras ha sido uno de los primeros lugares en la cual ha tenido su cobertura de mayor de 95% en otra vacuna. ¿Por qué? Porque no importa el lugar donde vayamos, hasta el último rincón de Honduras. Por eso le decía, a mí me agradó haber ido a la Montaña La Flor con la ministra, a mí me agradó ir con el personal de Francisco Morazán a Vallecido a buscar esas personas, y las personas van a buscar. Lo único que tenemos que ir a animarlas y decirles, quitarles el miedo a vacunarse. ¿Por qué? Porque está pasando en la mujer embarazada. Alguien le habló, algo escuchó de no la fuente más correcta, vio las redes, que se le iba a meter un chip, que el niño se le iba a tantas cosas que iban a sucederle al bebé, pero hoy debe de escuchar la voz de la experiencia, la voz de los científicos, la voz de los expertos. Ginecólogos expertos han estudiado qué efectos tiene la vacuna, cuánto le va a beneficiar la vacuna, y ningún ginecólogo, ninguno, ni un doctor, ni un médico va a provocarle algo a un paciente. Que si sabemos que le va a provocar un daño, nosotros nos retiramos. ¿Por qué? Porque tenemos principios, y el principio es el principio de la vida. Por eso ese mensaje a la mujer embarazada, el mensaje importante de mandarle, de que se vacune. Entendemos que la mujer embarazada tenga miedo. Si tiene miedo hasta de tomarse un acetaminofén, porque cuida a su bebé, así como lo ama, así como lo cuida de cualquier efecto, así lo debe de cuidar en este momento de COVID. ¿Por qué? Porque la vacuna está demostrado de que baja la mortalidad, que baja el desarrollo de la gravedad de la enfermedad. Por eso es que es un llamado urgente. Esperamos nosotros ver todas esas mujeres embarazadas. Mire, licenciado, son 149,000 embarazadas las que tenemos que llegar y no hemos llegado ni a 60,000. Por eso nosotros apelamos, yo no le doy otra palabra, rogamos a la mujer embarazada, asista a esos puestos de vacunación. Están el personal de salud para atenderlas como una reina, que no hagan fila, que la sientan, que mire, usted no sabe cuánto yo voy a supervisar la vacunación. Las mujeres embarazadas son la prioridad, la tercera edad. Nosotros los jóvenes, yo veo joven todavía, ¿verdad? Podemos aguantar un poco más en la fila, pero ellos, tercera edad y embarazada, van a pasar directamente a una fila especial para que no estén con mucho tiempo en la fila.
Yo creo que la lucha de la vacuna, licenciado, la tenemos que hacer todos los hondureños. Usted en su programa, el doctor Guillén, el doctor Homer, mi persona, todos queremos la salud del pueblo hondureño. Doctora, vamos a colocar, doctor Mejía, en pantalla, doctor Guillén también, en este momento, las colonias en donde hoy y sitios en forma específica de vacunación, para que la gente que nos ha preguntado, como Sandra, por ejemplo, y otras personas, ahí vemos en el Distrito Central, de primera dosis de Pfizer para adolescentes de 12 a 17 años, primeras y segunda dosis de Pfizer a mujeres embarazadas, primera dosis de Moderna a la población de 18 años y más, segunda de Pfizer y Moderna. Pero no sé si... Colonia El Pedregal, sí, en el Parque de Lado, en Colonia La Era, Centro Juvenil Colonia La Era, Lomas del Country y Colonia Bendec, en la Escuela Monseñor Fiallo. Doctor, por favor, porque usted tiene más credibilidad, van a decir yo que realmente... Sí, por favor. Sí, con respecto a los diferentes lugares que en esta semana se estará aplicando las vacunas que acaba de mencionar el licenciado Zelaya, tenemos la Colonia El Pedregal, la Colonia La Era, Colonia Lomas del Country, Colonia Bendec, la Colonia Villanueva, el sector 6 específicamente, Colonia Torocagua, la Colonia Canán, Colonia Independencia, la Colonia Nueva Capital, Aldea Cañada, Barrio El Centro, Colonia Nueva Suyapa, Colonia Nueva Esperanza, la Óscar Castro, la Nuevo Amanecer. Estas son lugares que se encuentran en esa zona por Tiluarque, por el Central Vicente Cáceres, Colonia Alto de Luarque, Colonia La Joya, sector 3, y tenemos la Colonia Flor del Campo, Colonia Peña por Bajo y la Colonia Villa Cristina, sector 3. Estas son las que estaremos aplicando la vacuna. Específicamente hay que acudir a los establecimientos de salud que se encuentran en esas colonias, y en aquellas donde no hay un establecimiento de salud estarán en las escuelas, correcto, sí, ahí estarán las brigadas, obviamente, y como acaba de mencionar el subsecretario, el doctor Freddy Guillén, se estará movilizando un grupo de la brigada a aplicar vacuna a aquellas personas que tengan alguna limitación física, que no pueden caminar, o que de repente esa persona se encuentra bajo el cuidado de personas adultas mayores también, porque hay casos que hemos visto que hay una persona que ya tiene 70, 80 años y que está bajo el cuidado de otra que tiene 60 años, y eso impide que la lleve a ese establecimiento. Por lo tanto, le pedimos a la población que ante este esfuerzo, esta estrategia que la Secretaría de Salud está realizando de llevar la vacuna a su barrio, a su colonia, solamente salga de su vivienda, dedique unos cuantos minutos para su propia salud y sobre todo para salvaguardar la vida ante esta situación eminente que es la COVID-19, que cada vez más vamos aprendiendo de esta enfermedad, sobre todo con la circulación de variantes. Decirles que la vacuna es segura y es eficaz. Cuando decimos segura, que solo los efectos mínimos que da, dolor en el área de la aplicación, que desaparece el tercer día, y obviamente en algunos casos una febrícula que podríamos decir como una leve fiebre, pero que desaparece. Pero la protección que le va a dar a la madre y al hijo, en el caso de las embarazadas, porque a veces preguntan, ¿a los cuántos meses yo me puedo ir a aplicar la vacuna que estoy embarazada? Las embarazadas pueden aplicarse la vacuna contra la COVID-19 independientemente del mes de gestación. Es decir, que si una mujer se hace una prueba de embarazo el día de hoy sale positiva, va a su control prenatal, lleva su control y al día siguiente ya se puede aplicar la vacuna. ¿Qué es lo que vamos a evitar al aplicar la vacuna en la embarazada y el niño? Vamos a evitar un parto pretérmino, es decir, que este niño nazca antes de los 9 meses, y cuando nacen antes de los 9 meses hay complicaciones que lamentablemente algunos de estos niños fallecen. Otros, evitar un aborto y sobre todo tener un parto a término, que este niño nazca con las condiciones de peso ideal y no vaya a nacer pues con una complicación que lo lleve a fallecer. Por lo tanto, la aplicación de la vacuna en las embarazadas
es segura, es eficaz. Son 149.003 embarazadas, la meta a nivel nacional. Y solo se han vacunado 60.000. 60.000, entonces, sí. y se nos están muriendo. Y se nos están muriendo en este momento a nivel nacional, que tenemos registros, 35 embarazadas por COVID, 71 en puerperio, otras en el momento de parto. El puerperio es cuando después del nacimiento del niño. Hablamos del momento obstétrico, puerperio, sí. Son los primeros 40 días. 40 días. Sí, los 40 días. Entonces, desde el momento que nace el niño, ya esa madre, esa embarazada que estaba en estado de gestación, cuando ya nace el niño, entra a su etapa de puerperio. Entonces, ahí estamos viendo que se está muriendo una gran cantidad. Entonces, para evitar que se mueran después que su niño nazca, deben de vacunarse durante el embarazo, para evitar esa situación. Es la prevención, no va a esperar vacunarse cuando ya su niño haya nacido. No, hay que vacunarse durante el embarazo para evitar, sobre todo, estas 71 puérperas que han muerto, 35 embarazadas a causa de la COVID a nivel nacional. 7:42 minutos, vamos a la última pausa. Regresaremos con nuestros invitados. Mujeres embarazadas, 149.000 en el país en este momento. En cuanto al registro oficial que tiene la Secretaría de Salud, solo se han vacunado 60.000. El resto, vacúnense, por el amor de Dios, vacúnense, por favor. La gente de la tercera edad, quienes están muriendo en este momento mayores de 70 a 79 años, es porque no se aplicaron su vacuna. Entonces es determinante que lo hagan. Todos vacunas hay. Tomen la decisión de ir a vacunarse. ¿Por qué existe tanto temor para vacunarse? Vamos a consultarle a los expertos que nos acompañan esta mañana y a la doctora Pavón vía Zoom, que están con nosotros en radio, televisión y en Facebook. La pausa y volvemos ya en la parte final esta mañana del diálogo. Importante a manera de mensaje a la población, insistir y no nos cansaremos de hacerlo. Hay que vacunarse, por favor, por su propio bien, por el bien de su familia y por el bien del entorno. Hay que vacunarse, hay que vacunarse. Doctor Guillén Freddy, el subsecretario de Salud, ¿por qué el temor de muchísima gente? ¿Por qué el miedo a vacunarse? Y lo conversamos cuando estaba la pausa. En el mundo, primera vacuna no hay problema, pero la segunda vacuna es bien difícil de poder encontrar a la gente para colocarse la segunda vacuna. Y ya en los próximos días estamos hablando de un reforzamiento de una tercera vacuna, pero hay gente que no quiere ponerse ni la primera. Ese temor, ¿por qué realmente ustedes a nivel de autoridades creen que existe en un gran sector de la población? Bueno, a mi criterio particular, primero como médico le puedo decir que hemos escuchado a la población y creemos de que la desinformación es el punto toral de esta situación. Usted aborda a una embarazada y le pregunta ¿por qué no se quiere vacunar? Y le dice claramente que es por el temor a que le pase algo a su bebé. Entonces, si nosotros hemos hecho algunas estrategias acercando a muchos médicos a que hablen de estos temas, es porque creemos fielmente que no hay ningún problema, y la ciencia nos lo dice, con respecto a las mujeres embarazadas, a los bebés que están formándose en el vientre de la madre, y luego también por muchas influencias que tenemos ahora en día, tanto en redes sociales, en internet, por ejemplo, y en algunos otros contextos que hay personas antivacunas que están constantemente hablando de esto y diciéndole a la población que no se vacune. Y ahora también el gobierno de la República tiene que tomar decisiones extraordinarias. La vacuna difícilmente puede ser un proceso obligatorio, pero vamos a llegar a un punto donde tenemos que cuidar a la población que sí aceptó el reto de la vacuna. Es decir, si usted va a un lugar donde hay una aglomeración de personas y hay una persona que no está vacunada, esa persona que no está vacunada puede ocasionar un problema con el resto de la población, y eso también considero yo que es conciencia ciudadana como hondureños, y el mundo entero ha estado en esta misma situación. Y al final nosotros no ha sido un antojo nuestro, hemos podido ver y hacer los números y las estadísticas, que la persona que no está vacunada no fácilmente fallece. O sea, la persona vacunada no fallece.
Hace unos días recorría el hospital de La Paz y podía ver que habían, después de que ese hospital tiene 33 camas, tuvo casi 40 personas hospitalizadas en 33 camas. Mire la gravedad del contexto, más del 100% de ocupación. Ahorita habían alrededor de 4 personas hospitalizadas. Ninguna de ellas tenía vacuna y estaba en estado crítico. Y así en la mayoría de los hospitales. Entonces, el efecto vacuna que hemos denominado nosotros como autoridades y también todos los equipos técnicos de la Secretaría de Salud es notable. Y lo hemos podido ver en los diferentes lugares, pero también aquí hay una situación. La COVID no se termina todavía. Ayer revisábamos una publicación de la Organización Mundial de la Salud que teóricamente hemos llegado al 60% de este camino que ha originado la COVID, pero todavía falta un 40%, es decir, van a venir nuevas cepas, ya vamos a una dosis de refuerzo, vamos a vacuna pediátrica. Entonces, definitivamente, al inicio del proceso de vacunación había un 40% de la población que no quería vacunarse. Hoy nosotros, según los datos que manejamos estadísticamente, creemos que hay un 10% de la población que no se quiere vacunar a nivel nacional y tenemos que llegar a cada hondureño elegible para vacunar. Y eso es la prioridad número 1. Las cifras que tenemos hasta el momento son muy importantes. Hemos aplicado 6 millones de vacunas y esto no es una casualidad. Es gracias al trabajo, en primera instancia, del programa ampliado de inmunizaciones, que no me canso yo de darle las gracias a ellos por el gran trabajo que hacen. Y las estrategias que se toman no son un antojo de nadie. Pasan por ese proceso de la unidad de vigilancia de la salud. Y mire, por ejemplo, ¿cuál es el abordaje que se tomó actualmente? Ellos revisan los números y nos dicen, señores, más del 78% de las personas mayores de esta edad, en caso de 50 años, por ejemplo, en adelante están falleciendo. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Que esas personas, estamos seguros que están en casa hoy. Y cambia la estrategia y vamos a buscarlas a su casa, hacerles conciencia, acercamos la vacunación a la parte comunitaria y vamos a visitar más de 1.200 colonias en el Distrito Central. Entonces, eso también es parte de un conglomerado y además hemos buscado otras estrategias de vacuna masiva, el caso de los vacunatones, por ejemplo, que nos dejaron más de 900.000 hondureños vacunados a nivel nacional. Entonces, también volver a mandar un mensaje a las embarazadas y nosotros vamos a ser reiterativos en este proceso, porque es muy duro cuando a uno le llaman de un hospital y le dicen que van a intervenir a una paciente embarazada que está grave de COVID para intentar salvar a su bebé. Entonces, el tema con esto es que no solo es una vida, son 2, y una vida de un ser humano indefenso por una decisión que no se tomó a tiempo y además, hacíamos un análisis hace poco, ¿por qué se mueren más puérperas en eso? O sea, puérperas son en los primeros 40 días después de nacer, en lo que coloquialmente conocemos como la dieta. Me explicaba un ginecólogo, es por la cantidad de procesos fisiológicos que se dan en esos 40 días. Todavía se dan más procesos que durante el embarazo. Entonces, por naturaleza, es muy complejo tratar a un paciente COVID. Y si a eso le suma que ese paciente COVID esté embarazada, y si a eso le suma que ya parió, todavía no le podemos dar cualquier tratamiento, no podemos tener cualquier atención con ellas porque o puede afectar a su bebé o puede afectar el proceso de lactancia materna. Entonces yo creo que vacunas tenemos suficientes, están llegando más de 250.000 vacunas al país semanalmente. Entonces ahora el reto es diferente que al inicio no teníamos vacuna, hoy tenemos y el reto es cómo aplicar esas vacunas. Por estas vacunas, doctor, de los 12 años en adelante, ¿cuándo ya se va a hacer abierto? Ahorita ya estamos nosotros para todos los hondureños mayores con 12 años cumplidos y mayores de ellos. Ahora mismo ya la situación a nivel mundial está cambiando. Ya la farmacéutica Pfizer está con su estudio en fase 2 para vacuna pediátrica de 5 años a 11 años. Entonces, ¿qué es importante que la población entienda? Que no es la misma vacuna que le aplican al adulto, número 1. Entonces, ¿por qué hemos escuchado diferentes medios de comunicación que nos dicen, doctor, ¿y cuándo va a bajar la edad a menos de 12? No podemos ser irresponsables en ese sentido. ¿Por qué? Porque lo que nos ha dicho la farmacéutica es que la vacuna de adulto, de 12 años en adelante, tiene alrededor de 30 microgramos de dosis. Y la vacuna pediátrica va a tener 10. Entonces, son vacunas diferentes, número 1. Número 2,
que sí creemos nosotros fielmente de que ya estamos nosotros en plena negociación con estas farmacéuticas. El presidente nos ha llamado de emergencia este día. El día de ayer nos hizo un llamado, vamos a acudir a ese llamado este día. Le vamos a presentar todo el planteamiento que tenemos para dosis de refuerzo y para vacuna pediátrica también. Porque desde el día 1, licenciado Jorge, y esto pocas veces lo digo porque de verdad que es nuestro trabajo. No tengo que venir yo aquí a decir que trabajamos mucho, no. Es nuestra responsabilidad traer vacuna. Y desde el día 1 que estamos nosotros como Secretaría de Salud y el Gobierno de la República, el mismo presidente Hernández, hemos salido a la cacería de la búsqueda de la vacuna. Esas contrataciones que hicimos con Pfizer sobre todo, nosotros no fue que alguien se paró en una cámara y dijo hay que vacunar a los niños, no. O sea, muchos actores después quisieron agarrar como esa bandera, ¿verdad? Pero desde el día 1 que nosotros negociamos con estas farmacéuticas, tomamos en cuenta más de 1 millón de hondureños de 12 a 17 años. Y también teníamos en mente que iban a haber dosis de refuerzo. Se habló en su momento con las farmacéuticas de dosis de refuerzo. Y adicionalmente a ello, también platicamos en su momento de vacuna pediátrica. Y hemos tenido a bien nosotros incorporar más de 2.9 millones de hondureños en edades pediátricas en estos procesos de vacunación que van a ser una realidad, y le doy la garantía que muy pronto. Estados Unidos ya está en fase 2, ya han pedido la autorización al FDA, la farmacéutica Pfizer. Considero yo que ya en fase 3, con una aplicación de más de 30.000 personas en el mundo, es una vacuna segura. Entonces nosotros no podemos ser la excepción, vamos en esa ruta también, y en el momento que otros países lo comiencen a hacer, nosotros también vamos a priorizar a nuestro país. Gracias, doctor Freddy Guillén. Vamos a cerrar con la doctora Pavón. Antes, el doctor Homer Mejía, que es el coordinador de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud. Nos quedan, por supuesto, muchísimos temas. El tiempo, 1 hora, es muy limitado, honestamente, para temas de salud, que son determinantes. Los países que tienen calidad en salud, en seguridad, en educación, son países que están adelante. Por eso son temas que nos interesan permanentemente, los temas de familia. Ahí deberemos de ocuparnos los medios de comunicación. Pero bien, doctor Mejía, bueno, queda por ejemplo lo del dengue, que no abordamos por cuestiones de tiempo, pero por favor sus palabras finales. Licenciado Zelaya, muchas gracias al canal, a usted y su programa, porque esto nos permite llegar con un mensaje positivo a la audiencia, a los televidentes a nivel nacional. Entonces, todos los medios de comunicación, tanto televisivos, radiales, escritos, están llamados a brindar ese espacio de promoción, sobre todo en esto de la vacunación contra la COVID, que como repito, es una vacuna segura, muy eficaz. Esto, decirle a la población de la tercera edad que tratemos de dejar esos tabú. Yo recordaba lo que sucedió con la vacuna de influenza de H1N1 cuando empezamos a vacunar a esta población, que decían los señores de la tercera edad que era que los queríamos matar porque ellos eran una carga para sus familias y para el país. Entonces, estamos viendo a nivel mundial la vacunación en todos los países del mundo, y aquellos líderes religiosos, aquellos líderes que tienen en sus diferentes comunidades, en barrios, por favor, contribuir a la promoción de la vacunación para evitar que un compatriota vaya a fallecer. Recordemos que la vacuna, como dijo la doctora Pavón, tiene 2 propósitos: disminuir el número de muertes, y la otra es disminuir lo que es la enfermedad por COVID-19. Entonces, agradecer al canal y decirles que esta vacuna hay en existencia, que se estará en la estrategia de vacunación en las comunidades, que es una estrategia piloto, y que muy pronto estaremos en otros departamentos del país, así como inició el vacunatón, que es una estrategia del programa ampliado de inmunización. Así también la Secretaría de Salud sigue avanzando con más estrategias para poder llegar a esos más de 7 millones de compatriotas que deben de ser inmunizados contra la COVID-19. Muchas gracias. A usted, doctor Homer Mejía, es encargado coordinador de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud. Cerramos con la doctora Carla Pavón, jefa de Vigilancia de la Secretaría. Doctora, por favor, sus consideraciones finales al cierre del diálogo esta mañana. Bueno, licenciado, creo que a todos los que obedecemos, el Señor nos da un premio, y el premio es la vida. Cuando nosotros obedecemos,
no lo dice Carla Pavón, lo dice la palabra. Y siempre, siempre que me dan la oportunidad y siempre me dan la oportunidad de hablar de Dios, lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque Él es el que nos da la vida. Pero Él también quiere que cuidemos nuestra vida. Quiere que seamos obedientes, pueblo hondureño. Y mire qué bonito me traía esta palabra en Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, hermanos, morada con Él. O sea, el Señor lo que nos está mandando aquí es a obedecer. Si me ama, va a obedecer. Entonces nosotros, pueblo hondureño, que nos amamos, que nos han mandado a que nos amemos, amar a su prójimo, nosotros que estamos buscando que usted se vacune, nosotros estamos esperando de usted obediencia. Estamos esperando de que usted use la mascarilla, aún que se haya vacunado. Que si usted no ha llevado a papá, si usted no ha llevado a abuelito a vacunarse, hoy lo puede hacer. La Secretaría de Salud, con todo el personal de salud que lo está haciendo, está acercando la vacuna. Hoy hay nueva estrategia, buscar acercarle la vacuna. Ahora esperamos de usted, pueblo hondureño, vaya y vacúnese. Si usted está embarazada, piense que son dos vidas importantes, la mujer y el niño. Para nosotros es doloroso ver a una mujer embarazada que tenga COVID. ¿Por qué? Porque está con su producto, está con su bebé, en la cual ella necesita oxígeno. Y lastimosamente a veces tienen que hacer cesárea para poder salvar quizás a los dos, porque siempre los médicos buscamos salvar vidas. Nosotros estamos, y gracias porque sí lo hace el Señor, pero nos ha dado sabiduría en la ciencia para poder llevar salud. Y es lo que nosotros queremos hoy. El personal de salud lo que queremos es llevarle salud. Y usted, licenciado, muchas gracias, porque por su canal yo creo que hemos llegado a muchas familias de Honduras, y que por medio de su canal usted nos abrió las puertas de la familia. Y esa familia que hoy estaba renuente, que hoy no creía en la vacuna, hoy va a tomar la decisión por obediencia, porque no lo dice la doctora Carla Pavón, lo dice el Señor Jesús, que tenemos que ser obedientes, pueblo hondureño. Una palabra de bendición para todo mi pueblo hondureño, y esperamos que esa meta de las embarazadas, que apenas hemos llegado a 60,000, nosotros la próxima semana le estemos diciendo, mire, licenciado Jorgito, nos han llegado las mujeres embarazadas, nos han llegado nuestros abuelos a vacunarse, y esa pues va a ser una gran noticia. Así como está disminuyendo la mortalidad, queremos que disminuya la mortalidad en los grupos de edades más avanzados. Gracias, licenciado, por siempre invitarnos a su programa. Todo lo contrario. Gracias a usted por siempre estar dispuesta cuando le invitamos. Muchísimas gracias, doctora. Doctora gracias. Carla Pavón, jefa de vigilancia de la Secretaría de Salud, y nos han acompañado también en el estudio el subsecretario de esta secretaría, el doctor Freddy Guillén, y el coordinador de la unidad de vigilancia de la Secretaría, el doctor Homer Mejía. Estos profesionales de la medicina han exhortado a la población capitalina a dejar de lado la actitud negativa para no vacunarse y permitirle a las y los médicos, a las enfermeras, aplicar la vacuna contra la COVID-19. Así como se han visitado estas 10 colonias ayer, hay 10 colonias hoy también en Tegucigalpa y Comayagüela. Esto trata de un plan piloto, pero el propósito es dejar puntos fijos de vacunación cerca de su colonia, Por eso el llamado es a que aprovechen la vacuna, a que se informen, a que actúen y que den el ejemplo digno como de hombres y mujeres que son y que están ayudándose ustedes y ustedes mismos. Hay que aplicarse la vacuna. Las mujeres embarazadas, que estamos hablando de más de 149,000 mujeres y solo se han vacunado 60,000 a la fecha. Joven, señora, usted que está embarazada, aplíquese la vacuna contra la COVID. Se protege usted, protege a su hijo y protege a toda su familia. Los mayores de la tercera edad, tomen la decisión los hijos de llevar a sus abuelos, a sus papás a vacunarse. Háganlo también. Vacunas hay más que suficientes. De nuevo,
gracias a nuestros distinguidos invitados, con la orientación profesional que han dado a la gente que nos escucha, a la gente que nos ve y a la gente que nos sigue también en Facebook, en YouTube y que están y han estado, por supuesto, siempre con nosotros. Alejandra Rivera, Efer Guevara continúan hasta las 9 en punto de la mañana. Nosotros volveremos, primero Dios, mañana de 7 a 8, comenzando obviamente de 6:45 en Hola Honduras, pero en el diálogo de 7 a 8 de la mañana. A todos y a todas, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga. Continuamos con más información a esta hora de la mañana en Hola Honduras. Mire usted qué lamentable lo que le vamos a informar precisamente en este instante. Walter Pérez está completamente en directo porque se reporta el ingreso de 16 cuerpos en las últimas 24 horas, Walter, lamentablemente, a medicina forense. Para que nos dé el reporte, un gusto saludarle. Buenos días. Buenos días, Efer. Buenos días, televidentes. A esta hora de la mañana, bueno, es lamentable este escenario que les estamos explicando, Efer, televidentes. Son al menos 16 cuerpos que han ingresado en las últimas 24 horas a medicina forense, en su mayoría procedentes de aquí de la capital. Me acompaña la portavoz, la licenciada Isa Alvarado, quien nos brinda mayores detalles, licenciada. Así es, el día de ayer a estas horas de la mañana han ingresado al Departamento de Patología Forense 16 cadáveres a los cuales los médicos pues les practicarán en su momento lo que es la autopsia médico-legal y determinarán cuál fue la causa y manera de muerte de estas personas. La mayoría de estos levantamientos cadavéricos han sido realizados aquí en el departamento de Francisco Morazán, aunque esta morgue cubre todo lo que es centro, sur, oriente. Hacen levantamientos en las regionales como decir Danlí, Olancho, Choluteca, Comayagua, La Esperanza, todo lo que es el sector centro, sur, oriente. En el caso del día de ayer ingresaron cuerpos de la carretera de Danlí, también de Reitoca, Jojona, Ciguatepeque, Danlí, Choluteca. Lo que fue la semana morazánica al día de ayer, comentábamos ayer que fueron 61 cadáveres que ingresaron al Departamento de Patología Forense y la mayoría de todas estas muertes, los levantamientos fueron realizados aquí en Francisco Morazán. Todos los cuerpos que ingresan al Departamento de Patología Forense, sus muertes son violentas, llámese homicidio, llámese accidentes de tránsito, accidentes domésticos, accidentes de trabajo, suicidios. Todo este tipo de muertes están calificadas por los médicos forenses como muertes violentas. Y lo lamentable aquí, Isa, y si me permite también mi compañero Efer en estudio, el caso de una familia, llevaban su cuerpo el día de ayer para el sector de Daní. Lo lamentable aquí, Efer y televidentes, que en este traslado de este cuerpo hacia este sector del país ocurrió un accidente y murió otra persona. Murió otra persona cuando el cadáver era trasladado, murió otra persona en un accidente. Es lamentable este escenario. Así es, pues el día de ayer se entregó un cadáver a familiares que lo trasladaban para el departamento del Paraíso. Justo cuando iban en el kilómetro 32 tuvieron un accidente donde falleció otro familiar de nombre José Sánchez, del cual los familiares ya se encuentran acá en las oficinas forenses para esperar pues el retiro del cuerpo de sus parientes. Solo esta familia perdieron dos familiares. Es así que se les recomienda a los familiares que cuando van fuera de la ciudad no retiren los cuerpos en horas de la noche. Si bien es cierto, medicina forense trabaja las 24 horas del día, pueden entregar cuerpos ya 2 de la mañana, 3 de la mañana, pero si van a ser trasladados a lugares cercanos de aquí de la capital, pero si van fuera de la ciudad, es recomendable pues retirar los cuerpos en horas de la mañana. Los familiares lastimosamente no entienden eso. Entendemos el dolor, ¿verdad?, del familiar en cuanto está la autopsia de su pariente, quiere que se lo entreguen de forma inmediata, pero no es la primera vez que ha pasado un caso de estos, que los familiares se van a altas horas de la noche con su pariente fallecido y
tienen algún accidente y fallece otra persona. Muchas gracias. A la licenciada Isa Alvarado, quien es portavoz de Medicina Forense. Bueno, Efer, televidente, ya les hemos mostrado el escenario. Solo si me permiten, puede observar, si me ayuda Denis Velázquez, la gran cantidad de familiares que están esperando aquí en las afueras de Medicina Forense que se les entregue el cuerpo de sus familiares, ya que de estos 16 cuerpos, Efer, solo 6 personas han sido entregadas. Están a la espera de 10 cuerpos más que sean entregados aquí en Medicina Forense. Bueno, es lamentable, continúan los escenarios violentos aquí en la capital, como pueden observar. Bueno, es lamentable, es lo que te puedo informar, Efer, televidentes, a esta hora de la mañana, desde las afueras de Medicina Forense, con este escenario dramático, ya que hemos visto muchas familias, muchos parientes llorando ante esta ola de violencia que prácticamente ha acabado con la vida de sus parientes. Es lo que les podemos informar a esta hora. Retornamos con ustedes. Bien, gracias Walter por este reporte. Obviamente nos sumamos a las muestras de pesar y condolencia de los familiares que están esperando la entrega de los cuerpos de sus seres queridos. Y bueno, también le agradecemos a la licenciada Isa Alvarado por atendernos a esta hora de la mañana. Alejandra, continuamos con más aquí en Honduras. Gracias, Efer. Efectivamente, seguimos con más información esta mañana en Hola Honduras, y en nuestra nota positiva le damos a conocer que las autoridades han mencionado que la Semana Morazánica dejó como derrama económica más de 550 millones de lempiras. Toda la información a continuación. En un reporte preliminar, la Secretaría de Turismo indica que durante la Semana Morazánica se logró una derrama económica de 550 millones de lempiras. Autoridades añaden que la movilización desde el viernes 1 de octubre al sábado 9 fue de 500,000 de personas. Asimismo, autoridades resaltan que se debe tomar en cuenta que el feriado se desarrolló en medio de una situación atípica por la pandemia. La derrama económica reportada es un respiro para la industria del turismo, que ha sido uno de los sectores más afectados durante la pandemia y por la afectación de los huracanes el año pasado. Con este ingreso financiero, autoridades aseguran que los próximos días el sector turismo irá creciendo poco a poco, pues ya viene también en la época navideña, otra fecha en la que los hondureños visitan los lugares a lo interior del país. Y estas movilizaciones pequeñas o masivas impulsan, aseguran expertos, el sector turismo para que poco a poco vaya creciendo financieramente hablando tras el paso de la pandemia en el país. Y la información no para aquí en Honduras. A continuación le presentamos las noticias más importantes y relevantes en 60 segundos. La Secretaría de Salud volvió a ser involucrada este lunes en casos de presunta corrupción relacionada con la contratación y ajustes salariales a personas allegadas a la secretaria Alba Consuelo Flores. Así lo indicó el Consejo Nacional Anticorrupción en una denuncia pública. Honduras sobrepasa hasta la fecha el umbral de 10,000 decesos a causa de la COVID-19 al sumar 61 nuevos fallecidos según cifras oficiales. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo volvió a notificar los avances de la pandemia después de 5 días de pausa a causa de la Semana Morazánica. Tomar acciones inmediatas en aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 es lo que ha solicitado el presidente Juan Orlando Hernández a las autoridades de la Secretaría de Salud. El propio mandatario notificó de esta solicitud a través de sus redes sociales. El 34% de las niñas contrae matrimonio antes de los 18 años en Honduras, una práctica oculta y normalizada en el país que las expone a violencia machista, embarazos tempranos y las aleja de las aulas. Así lo alerta la ONG Plan Internacional, y este dato divulgado por esta institución con motivo del Día de la Niña refleja que en Honduras los matrimonios y uniones forzadas de menores siguen siendo una realidad oculta y normalizada. Por aire y por mar continúan llegando de forma masiva la ayuda a los habitantes de Guanaja, la isla afectada hace 15 días por un incendio. El presidente Juan Orlando Hernández destacó el trabajo que se está realizando a favor de los afectados por el siniestro. Dependemos ahorita de la planificación que ya están haciendo. Hoy en la tarde se reúnen en Copeco, Tegucigalpa, ya los que son arquitectos, los diseños. Creo que lo que ya estamos haciendo en el Valle de Sula con aquellos que perdieron sus viviendas puede servir para acá. Eso quiere decir que puede ser mucho más rápido de lo que nos venimos. La ciudadanía y la empresa privada se han sumado al apoyo de los damnificados del incendio que afectó a 136 familias. La empresa Gildan donó 37,000 piezas de ropa para los damnificados. Agradecerle tanto a Gildan, Copeco y también a Aduanas
por la agilización que han tenido en este proceso de recibir una donación de más de 37,000 piezas de ropa, como ser buzos, camisas, camisetas y otros implementos que son indispensables y que serán enviados a Guanaja y a otros lugares donde son requeridos. El gobierno de la República, a través del programa Conchamba Vives Mejor, está generando unos 300 empleos a personas que trabajan en la remoción de escombros y limpieza. Esto lo resalta Miguel Morazán, comisionado de Conchamba Vives Mejor. Vengo para venir a generar 300 chambas ahorita para las personas afectadas y con eso vamos a ir adelantando. A medida que vayamos viendo si se necesitan más, pues estamos más que la orden. La tragedia que hoy está embastiendo a Guanaja, aquí en Islas de la Bahía, es un tema humanitario y no solo la orden del presidente, sino que también los que podamos, allá en su casa, que puedan hacer donativos para esta gente que lo ha perdido literalmente todo. Hagámonos presentes todos, cada uno que ponga su granito de arena, ya sea por voluntad propia, por órdenes superiores, pero hagamos una movilización para apoyar a nuestra gente. Bien, en la imagen del día hoy aquí en Honduras queremos mostrar a usted algo muy interesante. La inclusión es muy importante a nivel global y Estados Unidos. Agenda legal. No todo es la puntualidad en el pago del alquiler de una vivienda. Hay otras muchas circunstancias que pueden comprometer el normal desarrollo en la relación entre inquilino y arrendador. En muchas ocasiones, los vecinos se quejan del mal comportamiento que tienen los inquilinos. Hablamos de ruidos excesivos, fiestas en horas de descanso, comportamientos incívicos en general. Estas situaciones ponen en un compromiso a los arrendadores de los inmuebles, que suelen recibir múltiples quejas por parte de la comunidad de vecinos, y ante ellas deben actuar para tratar de solventar esa situación incómoda. Muchos de los propietarios se plantean el hecho de rescindir el contrato a su arrendatario con el fin de ahorrarse problemas con la comunidad de vecinos. ¿Es posible esta solución por parte de los arrendadores? Para hablar de este tema se encuentra con nosotros el abogado Edwin Laitano. Precisamente con esta temática y tan interesante, aunque usted no lo crea, es importante que conozcamos cuáles son las acciones si somos primera instancia inquilinos y si somos pues también arrendadores de alguna habitación o alguna casa, porque es importante tomar también acciones. Y como ya lo mencionó la nota introductoria, nos acompaña el abogado Laitano el día de hoy para hablar sobre esta situación, abogado, que obviamente es muy interesante, lo hablamos en esta cámara, porque el inquilino por estar pagando una renta cree tener control absoluto sobre la vivienda o el inmueble que está alquilando. Sin embargo, también hay ciertas limitantes y ciertos derechos y deberes que le corresponden a él. Bueno, abogado Laitano, usted es el experto en esta temática, le damos la más cordial bienvenida y por supuesto le agradecemos enormemente por su participación en este espacio el día de hoy. Gracias, muy buenos días por la invitación, ¿verdad? Este tan gustado programa matutino de la semana, ¿verdad? Y pues vamos a desarrollar un tema muy bonito, un tema de mucho interés general, porque cuando se da conflictos entre el arrendador, que es el dueño, que puede ser de una casa, de un apartamento, de un local comercial o de un cuarto, y siempre se dan esos conflictos por diversos factores, ¿verdad? Con el arrendatario, que es el inquilino, ¿verdad? Normalmente, ¿por qué pasan estas cosas? Una, y es el común denominador, es la falta de un contrato escrito. Okay. Tal como le estipula la ley de inquilinato en su artículo 24, ¿verdad? Ahí, cuando no se da ese documento, es cuando inician los problemas, ¿verdad? En la relación contractual pueden haber diversos factores que pueden afectar la relación contractual del arrendamiento, ¿verdad? Y uno de esos factores es, por ejemplo, el tipo de inquilino. Okay. El arrendador, o sea, el dueño, no sabe el comportamiento del inquilino. Muchas veces, al pasar el tiempo, se va generando aquella atmósfera negativa. Por ejemplo, puede hacer que el inquilino se retrase en la renta, en el pago de la renta, que es lo principal, ¿verdad? Que está pendiente el dueño de un inmueble, el arrendador, ¿verdad? Entonces, al no pagarle la renta, y tal como le estipula la ley de inquilinato en su artículo 51, numeral 1, 2 meses y 8 días, el inquilino ya está en mora legal. Okay. Entonces ahí
ya puede el arrendador perfectamente denunciar al inquilino ante la primera instancia, que es el Departamento Administrativo de Inquilinato, que es la DAI. Ahí lo cita y lo emplaza para que lleguen a un común acuerdo para ver cómo solucionan el problema. Abogado, usted mencionó algo muy interesante, con específicamente en esta temática de aquellos inquilinos que son tóxicos o que son un poco problemáticos. Siempre se estipula, usted me renta a mí una casa y usted me dice, ¿sabe qué? Los requisitos son que usted no haga relajo, que no haga fiestas, que no venga de madrugada con gente, pero solo es verbal. Usted mencionó algo muy importante, es necesario que esté por escrito, que hay una cláusula en el contrato de arrendamiento de que estipule de que está prohibida las reuniones masivas o la bulla en exceso para evitar perjudicar a los demás vecinos. Se puede estipular, el dueño puede estipular en el contrato de arrendamiento las cláusulas. Por ejemplo, si hay inquilinos que, por ejemplo, son muy fiesteros y que ponen muchas fiestas, hay una ley que se llama la Ley de Policía y Convivencia Social, que esa perfectamente se puede aplicar en ese tipo de situaciones, ¿verdad? Porque hay esas cosas que hay inquilinos que ponen fiestas, ¿verdad? Y entonces tal vez perjudica a otros. Molesta a los demás. Y molesta a otros que tal vez no están acostumbrados a tanto ruido, pero esa ley que yo le mencioné regula ese tipo de situación, ¿verdad? Entonces, ese es otro factor, ¿verdad? Que, ahora, ¿cuáles son las consecuencias legales, abogado, de que usted llame a las autoridades y me sancionen a mí por haber hecho escándalo o haber interrumpido la paz en un sector? Bueno, las consecuencias generalmente, como estipula la ley, es, por ejemplo, que la policía, la autoridad competente llega, ¿verdad? Y le dicen a la persona que ha puesto la fiesta, al inquilino, mire, usted ya no puede seguir con la fiesta, porque si no, pues puede ser detenido o puede ser multado, ¿verdad? Esas podrían ser las consecuencias que podrían venir, ¿verdad? Conforme a esa ley de la policía y convivencia social, ¿verdad? Ahora, ¿quién puede hacer la denuncia si yo estoy haciendo una fiesta excesiva y estoy perjudicando a los demás? ¿Usted como arrendador o mi vecino, tal vez mi propio vecino puede hacer la denuncia? Cualquiera de las personas. La persona que se sienta afectada puede hacer eso, puede llamar al 911, que ahora se coordina la línea general, ¿no? La línea general que coordina ese tipo de denuncias para que llegue la autoridad competente, ¿verdad? Y al irrumpir, abogado, esta cláusula en el contrato, por ejemplo, de no hacer reuniones masivas, y más ahora con los casos de COVID que se dan, automáticamente el contrato de renta queda anulado. Se puede, si el arrendador ha estipulado en alguna cláusula que, por ejemplo, se presentan ese tipo de situaciones, que el inquilino, por ejemplo, hace muchas fiestas, ¿verdad? Pero está perjudicando a otros, ¿verdad? A otros terceros, él puede rescindir el contrato. Para rescindir el contrato, siempre, si hay un contrato escrito, debe de enviarse un preaviso por escrito, así como lo estipula el artículo 38 de la Ley de Inquilinato, ¿verdad? Y decirle al inquilino o al arrendatario que ya no va a ser, ya pues debe de dejar el inmueble, ¿verdad? Desalojarlo. Desalojarlo, exactamente. Abogado, perdón. Pero puede suceder varios factores también. Hay inquilinos que son bastante conflictivos, ¿verdad? Que, por ejemplo, se les envía el preaviso, el arrendador, el dueño de un bien inmueble, ¿verdad? Y el inquilino le dice, no, fíjese que yo no tengo a dónde irme. Tiene que usted darme un tiempo para buscar otra casa o buscar otro apartamento donde yo pueda vivir. Entonces, ahí se genera pues una situación un poquito complicada y compleja por parte del arrendador, que tiene que darle, pues, si son viviendas, tiene que darle 3 meses, o sea, 90 días. Si es un local comercial, debe de darle 2 meses, que son 60 días, para poder desocupar el bien inmueble, ¿verdad? Pero pueden darse otros factores también. Hay inquilinos que son muy complicados y a pesar de que el arrendador les ha mandado un preaviso de que deben de desocupar el bien inmueble por diversos factores, entonces el arrendador tiene que darle un tiempo estipulado. Muy bien. O muchas veces
van a parar al Departamento Administrativo de Inquilinato, que es la primera instancia, ¿verdad? Abogado, tenemos una comunicación vía mensaje de texto al 3182-4375 para que podamos despejar estas dudas. Buenos días, Solo Honduras, los veo desde Villanueva. Tengo una consulta. Mi vecino 3 veces a la semana hace fiesta. Es un gran escándalo, él es el propietario de su vivienda. ¿Puedo proceder en contra de él? No soporto todas las semanas, es lo mismo. Mire, este es otro escenario. Sí, aquí lo que puede hacer ella, por ejemplo, si ella no soporta esa situación de que su vecino le está quitando su paz y su tranquilidad, perfectamente ella puede hacer uso de la ley de policía y convivencia social. Es decir, puede llamar al 911 y quejarse. Puede llamar al 911 y denunciarlo. Por ejemplo, si la fiesta la tiene, digamos, toda la noche, pasa a la medianoche, ya a partir de la medianoche en adelante, ella puede llamar al 911 y denunciar a su vecino que tiene una gran fiesta y no la deja dormir, no la deja estar tranquila. Eso perfectamente lo puede hacer ella. En este caso, abogado, ¿las autoridades están en obligación o son amparadas en la ley para sancionar al dueño de la casa? Es decir, por hacer tantas fiestas consecutivas. Claro que lo puede hacer, porque esa misma normativa de la ley de policía y convivencia social regula todas las situaciones. Inclusive SINAGED tiene un decreto de que no pueden haber reuniones más de 10 personas, ¿verdad? Por motivo de esta pandemia, ¿verdad? Esa es otra situación también, que si vemos una reunión excesiva, que se prolongue por mucho tiempo, pues también tenemos la obligación como ciudadanos de hacer la denuncia. Claro, de acatar esa normativa que ha emitido SINAGED, ¿verdad? Que no puede haber una reunión más de 10 personas sin tener las medidas de bioseguridad que se han estipulado, ¿verdad? Sí, perfectamente se puede hacer. Perfecto. Abogado, también es importante ver aquí otra situación y es en el sentido de que el ciudadano tiene que ser consciente también, es decir, yo si estoy rentando un local o alguna vivienda, o si soy vecino o dueño de una casa, tengo que ser consciente también de que no puedo excederme para molestar a los demás vecinos. Es decir, la conciencia también es importante en este caso. Claro, debe de haber un respeto, porque, por ejemplo, hay muchos vecinos que no tienen el respeto por los otros, ¿verdad? Y es ahí donde se genera un conflicto en esas relaciones, ¿verdad? Entre los vecinos, incluso le afecta también al mismo arrendador, o sea, el mismo dueño. Hay muchas circunstancias que pasan en esto de las relaciones contractuales entre entre un arrendador, que es el dueño de un bien inmueble, y un inquilino, que es el arrendatario, ¿verdad? Pueden suceder diversos factores. Por ejemplo, hay inquilinos que, por ejemplo, se retrasan en el pago de la renta. Eso le crea al mismo dueño una tensión, una preocupación, un agobio, porque como es un derecho real el arrendamiento de un bien inmueble, lo que espera el arrendatario es que le cumpla. Por eso es importantísimo que debe de existir el contrato por escrito, un contrato que donde estipule que el inquilino está obligado a pagar la respectiva renta, ¿verdad? Abogado, tenemos otro mensaje de texto al 3182-4375 para que podamos despejar las consultas de nuestros amables televidentes en esta mañana. Dice, buenos días, en Chamelecón no se puede hacer eso por problemas sociales. Por problemas sociales. Entenderemos que por temas de algunas bandas delictivas, tal vez, abogado. Sí, mire, muchas veces cuando menciona problemas sociales puede ser, por ejemplo, producto de un factor es la delincuencia, ¿verdad? Tal vez la persona tiene miedo de denunciar a una persona porque no sabe quién es esa persona, ¿verdad? Eso era también otro tema que vamos a entonces, muchas veces las personas más que todo no denuncian por miedo, por factor miedo, ¿verdad? Porque no sabe quién es esa persona o que si puede proceder contra la persona que está haciendo la denuncia, ¿verdad? Ahora, abogado, los hondureños somos muy especiales. Si usted llama al 911, denuncia de que yo tengo una fiesta, ¿qué posibilidades tengo yo de decir, bueno, el abogado Laitán me hizo esta llamada al 911 y yo tomo represalias? ¿Puede existir también ese caso? O sea, una represalia legal. Vamos por el área legal. Puede existir, fíjese, porque normalmente cuando una persona denuncia a un inquilino, sucede que puede venir problemas, ¿verdad? ¿Qué puede pasar ahí?
puede hacer que le pueda hacer algo, puede hacer de que nazca una enemistad, ¿verdad? Entonces ahí lo Ahora, que estas llamadas que uno hace al 911 son obviamente confidenciales. Usted sí, no son totalmente confidenciales. Correcto. O sea, así lo maneja la autoridad competente del 911, ¿verdad? Son confidenciales. Claro, usted tiene que dar la ubicación de dónde está, correcto, dónde se está generando esa situación, ¿verdad? Vamos, abogado, a atender otro mensaje de texto al 3182-4375 rápidamente para despejar dudas también. Buen día, tengo un contrato, alquilé un terreno para una valla o rótulo y pues hicimos un contrato de 2 años y resulta que el dueño del rótulo ya se venció el contrato y no me ha pagado los 2 años. ¿Qué debo hacer? Bueno, cuando se hace un contrato de este tipo, ella tiene que denunciar a esa persona por incumplimiento de contrato, ¿verdad? Usted en derecho se maneja un principio que es pacta sunt servanda, servanda, que lo que se pacta se debe de cumplir. Perdón, abogado, lo interrumpo. Sí. ¿Esta persona que rentó este local pierde el dinero de esos 2 años o lo puede recuperar? Ella puede recuperarlo, pero tendría que interponer una demanda contra esta persona por el motivo de incumplimiento de contrato, ¿verdad? Por eso es importante de que los contratos se estipulen bien las obligaciones y los derechos, ¿verdad? Me indican si tenemos otro mensaje, compañeros, al 3182-4375. Buenos días, ¿el tiempo que se le da al inquilino debe ser pagado o es gratis? El tiempo que se le da al inquilino, entenderemos que es para cuando se le pide la vivienda o el local. Sí, una vez que, por ejemplo, el arrendador, ¿verdad? Le pide el bien inmueble, pero mandándole un preaviso, ¿verdad? No verbal, porque normalmente sucede que piden el bien inmueble, pero lo hacen de forma verbal. Es algo incorrecto. Tiene que ser por escrito. Debe de ser por escrito y debe de dársele un tiempo de anticipación. Normalmente se hacen 15 días. Ahora, si se tratara de una vivienda, el arrendador debe de darle 3 meses. Y esos 3 meses, quien alquila la casa tiene que pagarlos mensualmente. Exactamente. Esa ya es una decisión muy propia del dueño. Si el dueño le quiere dar 3 meses sin que le pague para que el inquilino se pueda ir y busque otra vivienda, entonces lo puede hacer perfectamente el arrendador, o sea, el dueño del bien inmueble. Pero la ley, abogado, ¿qué estipula? ¿Que se paguen esos 3 meses o que no se pague la renta? La ley en sí no lo estipula. No porque, lo especifica. Lo que pasa es que ahí se remite a la costumbre, ¿verdad? Normalmente lo que pasa ahí es que el arrendador, el dueño, decide si debe de pagarle sí o no, ¿verdad? Muchos dicen, bueno, te voy a dar 3 meses, pero con la condición de que te vayas, busques otro lugar donde puedas vivir, ¿verdad? Y tú me dejes el bien inmueble. Le quiero decir algo. En el artículo 51 están las causales que se puede dejar un bien inmueble. Hay 2 causales que el inquilino debe de dejar el bien inmueble. Una que es el del artículo 51, numeral 6, que es cuando el dueño quiere hacer reparaciones al bien inmueble, perfectamente el inquilino debe de irse inmediatamente. Y la otra es cuando un familiar del arrendador necesite la casa para poder vivir, perfectamente puede pedir el bien inmueble. Abogado, rápidamente le damos lectura al último mensaje de texto para que también nos comprometemos que la próxima semana nos pueda acompañar siempre con esta temática, abogado, para hablar sobre este tema de la ley del inquilinato y demás, porque es importante. Le agradecemos enormemente, abogado, el tiempo se nos ha ido muy rápido. ¿Dónde lo podemos encontrar rápidamente para que la gente pueda hacer consultas? Bueno, me pueden llamar al 97616949, ¿verdad? Yo estoy muy abierto a alguien que quiera que yo le aconseje en tema de inquilinato, ¿verdad? Perfectamente yo le puedo darle recomendaciones. Y alguna persona que necesite, ¿verdad?, que yo le pueda servir en ese tipo de servicio, pues yo estoy a la disposición de hacerlo, ¿verdad? Gracias, abogado Laitano, muy amable. Lo comprometemos oficialmente para que la próxima semana sigamos hablando sobre esta temática. Nosotros nos despedimos, le agradecemos enormemente a su fiel sintonía y lo esperamos mañana en punto de las 6:45 de la mañana. Quedan con Café Caliente a esta hora del día.